El momento de publicación de este capítulo coincide con la inauguración de la Feria del Libro. Desde hoy, 17 de abril de 2024 y hasta el 2 de mayo, estaremos en nuestro stand, el 230 del pabellón 3, nivel 1. Allá nos vemos con la selección más grande de literatura criminal en toda la Feria del Libro. Mientras tanto, aquí estamos con un nuevo episodio para acompañar su trabajo, su desplazamiento, su rutina antes de dormir e incluso sus sesiones de aseo en la casa. Hoy vamos a ahondar en los oscuros y misteriosos rincones de la frontera que divide lo real de lo mitológico. Desde tiempos inmemoriales, las sociedades han buscado explicar todos los acontecimientos que acaecen en su día a día y que condicionan su forma de vivir. Desde el momento en que evolucionamos más que los neandertales y tomamos la delantera en la concepción metafísica de la vida y de nuestra propia existencia, se nos hizo menester tratar de comprender y conocer aquello que no podíamos explicar. Por eso nos inventamos a Dios, o por lo menos nos hicimos conscientes de su existencia. Explicamos los fenómenos naturales con historias épicas y nos inventamos cosmologías completas para lidiar con la incertidumbre de nuestra presencia en este mundo. Por eso, cuando la maldad nos acecha, no nos parece plenamente concebible que su origen sea enteramente humano. No soportamos la idea de que la violencia y el crimen puedan ser plenamente ordinarios. Entonces, acudimos a la oscuridad, a las sombras y a lo inexplicable para tratar de mitigar el impacto moral que ello nos representa. Elaboramos leyendas que explican el dolor que se nos ocasiona y que nos permiten seguir adelante con nuestra propia vida. Este, sin dudas, es un momento misterioso. Y entonces, lo real puede adquirir connotaciones completamente inexplicables. ¿Qué pasa entonces cuando el mal adopta características fantásticas? ¿Qué pasa cuando la violencia parece de película? Bienvenidos y bienvenidas a la 20ª entrega de la 4ª temporada de Serialmente, capítulo 145, de un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy nos vamos muy lejos. Aunque los asesinos seriales son un fenómeno estudiado plenamente desde el siglo XX, eso no quiere decir que antes no hubiesen existido. Por eso, hoy nos vamos atrás en el tiempo y nos ubicaremos en el epílogo de la Edad Media para hablar de un hombre que se convirtió en leyenda. Un acaudalado terrateniente que parece haber violado las reglas de lo que supuestamente es real. Hoy vamos a hablar, literalmente, de un monstruo. Hoy les voy a contar la historia de Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg. Para comenzar esta historia, viajamos a una época en la que la vida valía mucho menos. Había menos hegemonía sobre los hombres y todavía quedaba mucho por descubrir. Dicen que la Edad Media terminó en 1492, pero las décadas subsiguientes contaron igual con algunos aspectos de la vida cotidiana que continuaron siendo medievales. Entre ellos, por supuesto, la convulsionada vida rural.
la inestabilidad sociopolítica y la crudeza de los entes gubernamentales que seguían pareciendo reinos arcaicos que todavía no se abrazaban a los conceptos incipientes de humanidad y antropocentrismo. Esta historia comienza en 1539, en las inmediaciones de la región de Colonia, en lo que hoy en día conocemos como Alemania, pero que por aquel entonces era un pequeño reino independiente que hacía parte de una fragmentadísima zona central de Europa que no era ni imperio, ni sacro, ni romano. Allí, en la ciudad de Bedburg, nació Peter Stump, bajo el nombre de Abel Griswold, dentro de las inmediaciones de una villa perteneciente a una familia rural que supo administrar bien su capital de trabajo y terminó adquiriendo tierras y cierta influencia política en la región. En ese sentido, Abel, o más bien Peter, para efectos de nuestro relato, se crió con todas las comodidades que podían tener en su época. Tuvo siempre la mejor educación personalizada, nunca pasó hambre, e incluso tuvo personas a su servicio. De manera que, de acuerdo con los valores de la época, no sentía ninguna empatía por aquellos quienes se encontraban más abajo que él en la pirámide social. Más allá de eso, y considerando las fuentes históricas de aquellos tiempos, no tenemos más detalles sobre la vida temprana de Peter, quien llegó a adulto y heredó los negocios de sus padres, siguió administrando las tierras en su poder y ostentó de forma exitosa los poderes que le confería el dinero que poseía, ganando cierta influencia en algunos aspectos del desarrollo de su pueblo y su respectivo relacionamiento con otros señores posfeudales. A nivel personal, Stump contrajo matrimonio con una mujer de otra familia acaudalada y tuvieron 2 hijos, un varón y una mujer, los cuales recibieron la misma crianza que él durante años. Sin embargo, hacia 1579, la esposa de Peter murió como consecuencia de una enfermedad maltratada, y siendo muy joven, el terrateniente quedó viudo, lo cual, según cuentan las historias de la tradición oral, desencadenaría su comportamiento criminal. Durante la década de 1580, en las afueras de Bedburg, comenzaron a aparecer cabras, vacas y gallinas completamente destrozadas. Los campesinos se horrorizaron con las escenas de sangre y vísceras esparcidas por los prados del pueblo, huesos triturados y trozos de carne putrefacta que rápidamente fue comida por las moscas y las aves de rapiña. Era común que los animales de ese estilo aparecieran muertos, pero lo que no era usual era que sus cadáveres resultaran tan tremendamente tumefactos como si el depredador que les atacó, además de alimentarse, hubiese buscado también saciar una necesidad de maldad inconmensurable. De cualquier manera, al tratarse de animales, las autoridades de la época no se preocuparon por adelantar una investigación y desestimaron los clamores de justicia y la exigencia por explicaciones que los siervos y campesinos clamaban en los consejos populares. Sin embargo, la gravedad del asunto cambiaría de forma drástica cuando, meses después de las primeras apariciones, las víctimas de aquel misterioso espectro dejaran de ser animales para pasar a ser niños y mujeres, en lo que comenzaba a constituir crímenes implacables que llamaron la atención de los señores del condado. En una ocasión, un niño apareció con el cráneo abierto, fracturado y despedazado. Y cuando los guardias recogieron el cuerpo, se dieron cuenta de que alguien se había comido los sesos, por lo que la cuenca de la cabeza estaba completamente vacía. Otro niño, hijo de una campesina, apareció con el vientre abierto desde el ombligo hasta el pecho, y como el anterior, dentro de su cuerpo no se encontró más que pequeños restos de lo que alguna vez fue su intestino, su estómago y sus demás entrañas. Así, durante varios años,
Cada cierto tiempo aparecía un niño muerto, e incluso se llegó a denunciar la desaparición del hijo de Peter, por lo que nuestro protagonista entraba también a ser parte de la lista de las víctimas de aquel ente misterioso que era el responsable del terror en Bedburg. Al cabo de los acontecimientos, un total de 14 niños fueron asesinados brutalmente en las inmediaciones de la ciudad. Pero también las mujeres fueron objetivo de esta bestia que se cobró la vida de 2 jovencitas que estaban embarazadas al momento de su muerte y que fueron encontradas con su vientre abierto, su útero cortado y restos de su feto, el cual había sido consumido en el mismo lugar donde ellas perdieron su vida. Por supuesto, dada la época, estos terribles crímenes dieron lugar a las más terribles de las especulaciones. En las tabernas del pueblo se comenzó a hablar de un hombre lobo que estaba acechando la ciudad. Algunos aseguraban que en Francia habían enjuiciado a varias bestias de estas y que en Inglaterra había cundido el pánico por cuenta de uno de estos licántropos. Se creía entonces que la historia de aquel humano convertido en lobo era algo completamente factible, verosímil y comprobable. Pronto comenzaron a salir a la luz testimonios de testigos que aseguraron ver estos implacables especímenes recorriendo los bosques de Colonia, acechando mujeres que luego aparecían destripadas y rodeando las viviendas de los niños que cayeron bajo las garras implacables de aquella bestia desconocida. Siendo 1589, y desesperados por los crímenes impunes, los campesinos de la región se unieron para crear patrullas que buscaban directamente a un hombre lobo en las noches. Aunque nos pueda resultar absurda, la misión tuvo éxito, y en una velada de luna llena, los hombres se encontraron con una bestia gigantesca que intentaba adentrarse entre los árboles, luego de acechar a unas cabras que estaban pastando cerca de una casa rural. El lobo fue tomado por sorpresa. Los hombres supieron rodearlo con sus lanzas y sus antorchas, y conscientes de su superioridad numérica, no se dieron frente a los embates del animal y pronto lo redujeron con la ayuda de cuerdas y redes. Cuando se disponían a matarlo, uno de los hombres tuvo una mejor idea. Cortarían una pata del lobo, de manera que cuando éste retornara a su forma humana, pudieran reconocerlo y enjuiciarlo debidamente para traerle justicia a la familia de los asesinados. Así pues, cuando la luna todavía los alumbraban, cortaron la pata del lobo, que aulló de dolor incontenible. Acto seguido, lo soltaron y éste dejó de luchar para huir y perderse entre la maraña de los matorrales, dejando un tremendo rastro de sangre que se secó con el amanecer. Durante semanas, los asesinatos cesaron. No se volvieron a ver niños y mujeres destripadas. Ya no había peligrosos acechamientos en las casas rurales y no se volvió a hablar mucho más de aquel hombre lobo. No obstante, como si se tratara de una frívola casualidad, un día, después de muchos días de ausencia, Peter Stump apareció por las calles del pueblo luciendo un muñón que días atrás no tenía. Su brazo izquierdo había sido completamente cercenado desde la base de su codo, en lo que él mismo aseguraba que había ocurrido en un accidente mientras trabajaba como leñador en su villa. Por supuesto, esto desató la histeria colectiva en el pueblo. Nuevamente las tabernas y la iglesia se llenaron de habladurías, y ahí fue que Peter, que se llamaba Abel Griswold, recibió el apodo de Stump, el apellido con el que es conocido hoy y que en realidad en alemán medieval quiere decir muñón, por lo que esta es una referencia directa a su discapacidad física. Por supuesto, las habladurías llegaron a las instancias de los gobernantes del pueblo y rápidamente se ordenó el arresto del terrateniente, quien fue llevado a una mazmorra en el sótano de la fortaleza del lugar, donde sería interrogado, inicialmente sin violencia de por medio, y donde terminaría confesando, casi de inmediato, que en realidad él sí era el hombre lobo, que tenía un cinturón especial que el mismísimo diablo le había regalado y que era su portal para convertirse en animal.
Dijo que había practicado brujería y hechicería desde los 12 años y que era un devoto seguidor de Satanás, con quien incluso llegó a sostener relaciones sexuales a través de una enviada que lo personificaba y que a los ojos de la sociedad era otra mujer adinerada del mismo pueblo, que más adelante también sería capturada. Luego de esto comenzaría la segunda fase del interrogatorio, la cual sí tendría un componente de violencia absoluta, por lo que Stump sería torturado de diversas maneras hasta que terminaría confesando que era el asesino de los 14 niños y de las 2 mujeres, y que él mismo había matado a su hijo y había sostenido relaciones sexuales con su hija, lo que llevó a la captura de esta. Esta confesión, sumada a los numerosos testimonios de testigos que aseguraron ver al hombre lobo en acción, fueron suficientes para que se determinara la culpa del sujeto, siendo así condenado a muerte en lo que sería un grotesco espectáculo, digno de cualquier película gore. El 31 de octubre de 1589, la plaza central de Bedburg se llenaría de curiosos que habían atendido el llamado de los guardias de la ciudad, quienes anunciaron la ejecución de un auténtico hombre lobo. A la hora señalada, Peter Stump salió amarrado a una rueda, mientras la multitud iracunda le tiraba restos de comida, lodo y lo escupía. Una vez en el patíbulo, el hombre fue desollado con unas barras de metal hirviente que pulverizaron su piel y que la desprendieron de su tejido muscular mientras gritaba de forma descorazonadora. Acto seguido, y todavía consciente, aunque agonizante, la rueda a la que estaba amarrado fue accionada y al girar le rompió completamente los brazos y las piernas, casi separándolas de su torso en una torsión que resultó tan repugnante como emocionante para quienes asistieron al evento. Este inmenso dolor terminó de adormilar la conciencia del hombre de 50 años, quien ya no respondía mucho a lo que le estaban haciendo, por lo que los verdugos decidieron terminar con el show y procedieron a decapitar al hombre para luego descuartizarlo y tirar todo su cuerpo a una pira donde fue incinerado. Su cabeza, por otra parte, fue clavada en una estaca que fue puesta encima de la rueda donde fue torturado, la cual tenía una gran señal de un lobo, lo que supuestamente serviría de advertencia para todos aquellos quienes se animaban a practicar la brujería para adentrarse en la licantropía. Así terminaba la vida de Peter Stump y comenzaba la leyenda del hombre lobo de Bedburg. Días después de su ejecución, por órdenes del gobernante del pueblo, fueron impresas cientos de copias de un folleto de 16 páginas que contaba la historia aquí relatada y que daba por hecho la veracidad de la bestia implacable que acechó a los pacíficos habitantes del pueblo. Este documento circuló durante décadas y luego se perdió su rastro en la historia, hasta que en 1920 fue redescubierto por un historiador que dio con unas copias traducidas al inglés y que hoy en día reposan en diferentes museos británicos. Este descubrimiento daría pie para que diferentes investigadores se dieran a la tarea de buscar explicaciones, lo que permitió esgrimir una teoría que indicaba que la muerte de Peter Stump en realidad obedeció a una conspiración en su contra para privarlo de todo el poder que había adquirido por sus tierras y que además estaba enmarcada en una guerra regional que se dio por cuenta de una disputa entre católicos y protestantes. Por supuesto, hoy tenemos claro que los hombres lobo no existen. O quién sabe, es lo que nos han enseñado, aunque evidentemente el mundo está lleno de misterios desconocidos que se alojaron en nuestra memoria colectiva y que han permanecido allí a pesar de la ciencia y de las explicaciones racionales que nos indican que nada de esto es posible. Stump, por su lado, se convirtió en una figura popular.
la conocida banda Macabre escribió una canción sobre su historia llamada El hombre lobo de Bedburg, mismo nombre de otra canción de punk de una banda llamada The Other. Asimismo, Stomp fungió como villano de una trilogía literaria llamada Pine Deep, e incluso en la novela El exorcista es nombrado por el cura que está ejemplificando un comportamiento satanista. La figura de Peter terminó ocupando varias referencias en varios programas de televisión, convirtiéndose así en un ícono de la cultura popular occidental, por lo menos en lo que se refiere a estos temas oscuros y clandestinos. Si hay algo que nos demuestra esta historia es que a veces la frontera que separa lo real de lo fantástico es una línea difusa que deliberadamente se hace esquiva a nuestros ojos y que se aprovecha de nuestros miedos y desconocimientos para expandirse por nuestra psique y hacernos dudar de todo lo que creemos innegable. Y aprovechando esta historia misteriosa que hemos traído hoy, hemos traído también a un invitado que se ha dedicado los últimos años de su vida a investigar historias originadas en hechos reales, que luego han dado pie a la proliferación de mitos y leyendas llenos de terror. Javier Romero, poco a poco, se convierte en todo un referente del horror en Colombia y Sudamérica. Es autor de la antología digital Horror Rolo y el fanzine Liga Z, publicados por Calixta Editores. Además, es el creador de 3 experiencias teatrales del género, donde se destacan La Oficina del Terror y Terror Callejero. También es creador y coproductor del cortometraje Horas Extras, producido por Camadara. El señor Javier Romero. Gracias, Javier, por aceptar esta invitación. Bienvenido a Serialmente. No, encantado de estar aquí realmente, fan de Serialmente desde el año 2020, desde esa génesis del podcast cuando eran las stories. Yo estaba ahí ya conectado con el proyecto y de verdad me alegra un montón el crecimiento y toda la evolución que ha tenido y estoy seguro que va a ser aún más. Gracias, Javier, y gracias por estar aquí, amigo de la casa. Javier, como ya les dije en la introducción, escribe también, tiene un montón de creaciones muy creativas, literarias, teatrales, de todo tipo. Pero empecemos hablando del caso, Javier, el caso de este hombre que termina convencido de que es un hombre lobo y termina convirtiéndose en una leyenda. Sus crímenes reales terminan convertidos en parte del argot popular del país. ¿Y qué tan común es esto? ¿Cómo la ve usted, digamos, en estos temas relacionados a que un asesino real termine inmerso en un mundo de terror y de pronto con algunos aspectos de la fantasía? El misticismo siempre ha sido una inspiración muy grande para el crimen. Y una de las especialidades mías es hablar de Bogotá en específico. Y si uno analiza una figura tan mítica y tan misteriosa como la muerte, fue la inspiración de un personaje. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, una amiga muy aterrada me dijo, yo estaba en una rumba, estábamos bailando reggaetón en esa época, estábamos apenas ante ese furor del reggaetón y estábamos todos muy contentos. Cuando volteamos a mirar, había un personaje con una bata negra, una mirada macabra y una sonrisa que todos como que empezamos a mirar y como que ¿quién es ese tipo? Ya no pudimos más y nos subimos, quedaron intimidadas y yo como que quedé muy inquieto con esa historia que me relataba, y es que ella vivía cerca del cementerio central y yo me pongo como a investigar y encuentro que había un personaje que era conocido por la policía de tanto de Teusaquillo como de los Mártires o de la localidad de Santa Fe, le decían alias Antonius. Y básicamente este personaje se inspiró en la muerte
y se disfrazaba de la muerte y cogía los borrachines que habían por ahí alrededor de San Per Mendoza, el barrio Santa Fe, o todo este tema, y les decía la, que para que no se los llevara, que para que no fuera, no hicieran parte de la muerte, tenía que entregarles sus despojos, y pues la gente decía, oh, me encontré con la muerte cerca del cementerio central, y la realidad pues es que era un ladrón, así de sencillo. Después desapareció, pero dentro de los rincones y dentro del barrio se dice que él desapareció porque un día un tipo le respondió y él con la misma voz lo asesinó, y es un personaje que hace parte de ese folclore y esas historias que hacen parte de Colombia y que fue relatado en los medios, alias Antonius, que se inspiró en la muerte para hacer el crimen, ¿no? En esa figura, ¿no? Que todos conocemos, que todos hemos retratado, que en México le dice la de los pies fríos, la parca. Javier, para los que no conocen a Javier, digamos, toda su línea narrativa, su línea creativa, gira en torno como a estas historias de horror que ocurren en Bogotá. De hecho, como pueden ver, tiene una camiseta que dice Horror Rolo. Entonces, cuéntenos, antes que nada, para seguir hablando, cuéntenos qué es Horror Rolo, qué podemos encontrar en Horror Rolo. Horror Rolo es un proyecto que ha venido creciendo, arrancó como una antología digital. Yo uso mucho el formato carrusel, donde hay, en este momento se encuentran en mi cuenta de Instagram, Romero escribe más de 60 microrelatos de distintos subgéneros de terror. Arrancó como ese proyecto de contar las historias y las leyendas urbanas de la Bogotá del siglo XXI. Yo creo que acá en Colombia y en Bogotá hay una riqueza muy grande dentro del terror. Entonces como que empecé a buscar esas nuevas leyendas urbanas del siglo XXI y empecé a contarlas ahí. Luego pasamos a lo que son las experiencias de terror, que salió la Oficina del Terror, Terror Callejero y Bingo, que son experiencias de teatro inmersivo, donde la gente prácticamente se vuelve la protagonista de esos proyectos y los sumergimos en el terror. Y ahora todo este proyecto Horror Rolo ahora viene con un cortometraje que se llama Horas Extras, que lo estamos haciendo con una productora que se llama Camarada y un director que se llama Andrés Gómez Tobar, que va a contar un tema muy interesante de Sebastián, y es el tema de la moderación de contenido. Y es todos esos contenidos que se suben prohibidos a internet y que realmente pues son oscuros, y que en Colombia es la primera línea. En Colombia es la primera línea de eso, de la moderación de contenidos, y no permiten que entren contenidos muy pesados, que no voy a decir palabras acá porque nos van a restringir el video, pero son cosas que a estas personas se les afecta la salud mental un montón por eso. Entonces, esa ha sido la evolución de Horror Rolo, y este año también vamos con una nueva experiencia que próximamente les estaremos contando. Genial. Yo estuve en una versión de la Oficina del Terror y está bastante bien lograda. Es una experiencia teatral bastante chévere. Digamos, como dice Javier, uno termina inmerso en la historia y un recorrido, digamos, por esas calles donde quiero pasar a la siguiente pregunta. Y yo me sorprendía mucho con lo que contaba Javier, porque es un formato en el que uno ya realmente llega a un momento donde se desdibuja, como en el capítulo de hoy, se desdibuja la verdad de la ficción, porque empiezan a hablar de historias, no sé, en tal año hubo tal asesinato y entonces a raíz de eso pasó esto y sale un espectro o algo por el estilo. Pero a mí siempre me queda la duda, y es algo que me queda con la duda con bastantes de los contenidos que hace Javier, y es, ¿dónde se traza la línea? Yo me pregunto, ¿las bases siempre son reales o hay veces que la base también es enteramente inventada? Hay de todo un poquito. A mí me gusta coger casos reales y estirar la pita y buscar una historia. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de conocer un apartamento en el barrio en el norte de Bogotá, y un caso que me llamó muchísimo la atención porque fue una familia que fue atormentada por muchísimo tiempo, sobre todo un papá que creó conseguir el palacio de sus sueños, ¿no? Su apartamento soñado, súper lindo. En el año 2013 sucede esto y se trastean allá y él empieza a ver una joven
con el cuello muy largo, lleno de puñaladas, y a una señora, y él no decía nada por no asustar a su hija, ¿no? Como que él decía, él se cayó todo eso, él siempre se cayó de eso, no lo decía, y hasta que la hija creció, ya a los 7 años, la niña empezó a decir en inglés, ¡ay! El profesor me mató, como que, pues obviamente una niña de 7 años le pregunta a él, ¿usted quién le enseñó eso? Le dice, no, mi amiga de cuello largo, o sea, la niña que él estaba viendo también la estaba viendo la hija y empieza a averiguar y empieza a hacer una serie de cosas. Llevan una mujer con este don extrasensorial y empieza a decirle, no solo hay una niña, una joven, sino también hay una mujer, también está siendo atormentada, que las persigue un hombre. Ya después él intenta vender la casa, a él le pesa la conciencia y no es capaz de venderla, y le cuentan en el año 2019 a alguien lo que sucede ahí, y pues como que no le importa y le compra el apartamento y logra irse. Tiempo después ven en una foto que al fondo, para los que saben fotografía, se ve un reflejo de una mujer que no hacía parte de ese espacio. ¿Y qué es la particularidad de este espacio, de este apartamento? Y es donde Campo Elías arrancó su matanza, y ahí fue que asesinó a sus 2 primeras víctimas, a la mamá y a su estudiante de inglés. Ahí arrancó todo lo que fue la matanza de Poseto. Después fue a Chapinero, que está eso, y esa es como la forma en que yo empiezo como a buscar esas cosas. Por ejemplo, ahorita estoy investigando algo que ya algunos medios retrataron, y es que, por ejemplo, en el Bosque Calderón, también donde fue el asesinato, el triste asesinato, digámoslo así también, de Juliana Zamboni, también pasan cosas paranormales. Como que a mí me gusta ir buscando e ir investigando e ir contando esas historias del después, porque creo que hay marcas, y lo que es serial también puede dejar una marca paranormal, y de eso también vamos a charlar allá en la Filbo próximamente. Sí, no nos adelantemos. Pero entonces, pero entonces mi pregunta, a ver, muchas veces sí hay una base obviamente real, como lo que acabamos de ver. Muchas veces, además de la base real, ya se ha esgrimido una leyenda alrededor de esa base real, y usted lo que hace es coger esa leyenda y desarrollarla. O a veces la leyenda no existe y usted la desarrolla. Sí, también. A mí me gusta crear cosas, realmente, me gusta crear ficción. Yo me considero, digamos que hay un disclaimer, como que yo cuento historias y hay gente que pues es muy curioso porque, ay, que es falso, que es real, como que yo no hago la diferencia. A mí me gusta narrar una historia y que el lector juzgue o no si la cree o haga sus propias reflexiones, como que muchos programas hacen como ese disclaimer y se ponen como en esa tarea de decir, no lo hago yo solo me encargo de narrar y yo creo cosas. Digamos que hay historias que yo he creado, una de ellas es Psicofonía Popular, esa es una de las que yo creé, eso es una creación. Picolino, que es una historia dentro de terror callejero también, ahí está Psicofonía Popular. El show de Picolino fue algo que yo creé, no es un personaje que nunca existió. Son cosas que yo creo, pero también me gusta estirar de lo que es las leyendas urbanas bogotanas. Por ejemplo, hay una historia que está en mi cuenta de Instagram que se llama Rata, y básicamente trata de esa leyenda urbana que corrió, que muchos dicen que no es leyenda urbana, que los restaurantes de chino del centro, pues el arroz chino que preparaban era pura rata. Entonces, a partir de eso, yo cuento la historia de un ciudadano, de un chino que tenía un restaurante ahí, que hacía parte del Ejército Popular Chino, y que él quiere vengarse de una vecina que fue la que se encargó de regar ese rumor y que le quebró el restaurante, y dice, yo vine acá a Colombia a buscar paz, yo era un man del Ejército Popular Chino que le gustaba torturar monjes tibetanos, usted me volvió a joder, ahora la voy a torturar a usted. Pues yo cuento esa historia a partir de eso, como que voy cuento distintos elementos. Genial. Se empieza a construir como todo un universo de horror rolo, justamente, que es lo que nos atañe aquí en este momento. Y yo, la otra pregunta que tengo es, cuando esas bases, por ejemplo, la historia de Poseto, la que nos contó de Poseto, la historia de Rata,
que tienen esa base real y que empieza a generar, digamos, la leyenda. ¿Quién registra esas leyendas? ¿Cómo es el proceso de investigación para conseguirse esas historias? Porque digamos que no es lo que suele salir en los medios. ¿Cómo se consigue eso? Eso hace parte, yo siento que ahora vamos a tener dos tradiciones. Uno es la tradición oral, que era lo que nos contaban nuestros padres, los testimonios de las personas, uno va como investigando, va como viendo, va buscando fuentes, otros colegas, por mencionar a alguien, Howard Gutiérrez, que es una persona que va investigando mucho, como que uno va viendo distintos temas, el mismo Sebastián también, uno como que va leyendo y va mirando, pero también ahí viene lo que es la tradición digital. Siento que lo digital ya en este siglo XXI, en unos años, va a dar esa partida para los nuevos autores del terror para decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Incluso las creepypastas al principio los autores eran anónimos, hablando de lo que es la tradición digital. Jeff the Killer, Slenderman, todos esos personajes al principio eran anónimos. Ya cuando arrancaron a coger esa fama y todo ese tema, esas narraciones en primera persona, porque es una de las características, pues todo el mundo pensaba que eran anónimos. Pero pues no, tienen cara y hubo ya un tema de pagos de derechos y todo esto alrededor de esas historias, que todo eso emerge de una plataforma que acá en Colombia no es muy conocida, pero de ahí nace, que es el 4chan, que viene a ser como la primera de las primeras redes sociales donde se compartían esas historias, y hoy en día es el Reddit. En Reddit uno encuentra muchas cosas. En Latinoamérica no somos muy fans de eso, pero digamos que uno encuentra mucho material ahí. Genial, genial. Bueno, Javier, ahora yo creo que es tiempo de pasar a lo que nos atañe respecto a la Feria del Libro. Como bien saben, vamos a estar en el stand 230 del pabellón 3, nivel 1, en la Feria del Libro. Ya empezamos, este capítulo sale el miércoles, ya empezamos este mismo miércoles, hoy mismo. Empezamos el 17 de abril. Entonces, estamos allí en Corferias, en el pabellón 230, nivel 1, con una selección y una curaduría de alrededor de 100 títulos relacionados al crimen, relacionados al horror. Y entre esos títulos tenemos a la obra de Javier. Vamos a empezar, bueno, con el primero, que es Liga Z. Liga Z estuvo el año pasado también en la feria. Este año vamos a tener una promoción muy especial, porque por la compra de 3 libros, cualquier 3 libros que sean, por 3 libros que compren en la Feria del Libro, se van a llevar uno gratis. Se van a llevar uno gratis de una selección especial que tenemos, y dentro de esa selección está Liga Z. Ya en este momento mucha gente ha hecho su pre-reserva porque las unidades son limitadas. Entonces hay gente que ya, digamos, compró sus 3 libros y quería este y lo pidió. Entonces Liga Z va a estar disponible. Por supuesto, también lo pueden comprar si está, digamos, si quieren llevar solo Liga Z, pueden comprarlo también. Está bastante bien. Y cuéntanos, Javier, ¿de qué trata Liga Z? Liga Z está pensado para el público juvenil. Digamos que yo, esta primera exploración dentro de la literatura, ya hablamos de mis primeras exploraciones dentro de lo digital, lo teatral y lo cinematográfico. Es mi primera exploración literaria y es para público juvenil. Y es un tema muy bonito porque digamos que yo sé que al stand de Serialmente van a ir muchos papás y muchas mamás y le van a poder llevar un libro a su hijo de ese tema muy divertido, y básicamente cuenta la historia de 2 hermanos, Xiomara y Marco. Ambos son muy hinchas de los equipos capitalinos y en ese momento llega el apocalipsis zombie. Como que ellos sobreviven al apocalipsis zombie, empiezan a hacer todos los temas de supervivencia, pero llega un momento en la vida como que dicen ya no más supervivencia, tenemos que hacer algo por nuestra vida. Ya nos tocó vivir en este mundo, y por producto de un rumor intentan revivir la liga de fútbol local para darle ese sentido a sus vidas y revivir el clásico capitalino en medio de un país devastado. Genial, genial, un país devastado, bueno, por el apocalipsis zombie, aunque sin él también lo esté. Y bueno, también vamos a tener otras cositas de Javier. Javier tiene un concepto muy interesante y muy chévere, que son unos relatos, como unas historias que son de formato digital. Entonces, aquí tengo 3, algunos de ustedes también ya las conocieron. Vamos a tenerlas disponibles también en el stand. Entonces, ustedes tienen aquí estas 3 historias con unos, que digamos, cuando las compran atrás tienen unos QRs acá. Y bueno, entonces
Estas tres se llaman El vampiro del Bronx, esta se llama Llámame asesino y esta se llama Psicofonía popular. Cuéntanos, Javier, cómo es el formato y qué podemos encontrar en estas historias. Esas son parte de la antología Horror Rolo, pero digamos que la única forma de acceder a ellas es a través de la compra de estas postales y escaneando el código. Las dos primeras tienen que ver con True Crime y una es El vampiro del Bronx y tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en este episodio y es un sádico que tras la caída del Bronx en el año 2016 está buscando nuevas víctimas porque él se volvió adicto a la sangre. Y no es la sangre cualquiera de cualquier personaje o cualquier visitante del Bronx, él le gustaba sangre pura y era lo que buscaba ahí y es lo que va a buscar ahí después de la caída. Llámame asesino es la historia de una mujer de un café internet en el año 2005, que en esa época pululaban. Ahorita uno conseguir un café internet es un camello, pero en esa época era el negocio que más pululaba y tiene un cliente que la visita todos los días y se queda en silencio durante 30 minutos ahí y eso le llama su atención. Y hasta ahí les cuento qué es lo que sucede para que lean la continuación de Llámame asesino. Esas dos tienen que ver con crimen. Y la tercera es Psicofonía popular y cuenta la historia de un personaje que es una voz muy famosa que se llama Michelle y cuenta pues que a raíz de su adicción al bazuco pierde muchos clientes, pero en una de las grabaciones promocionando un producto escucha algo raro y que tiene que ver con origen paranormal, por contarles qué es lo que sucede en estos tres. Bueno, entonces ya tienen aquí, ya saben, estas son muy económicas, tienen un costo de 5,000 pesos, las vamos a tener allí puestecitas en nuestro stand para que las puedan ordenar, pueden llevarse las tres, pueden llevarse una de las tres, pueden hacer cualquier tipo de negocio que quieran ahí los vamos a tener. Y muchas gracias, Javier, por estar aquí. Gracias por hacer parte ahora de la historia de Serialmente y por acompañarnos en este episodio. Feliz, la verdad. Nos vemos allá y estamos en contacto para todo lo que necesiten. Listo. Muchas gracias, Javier. Nos vemos en la Feria del Libro. Y esta fue la 20ª entrega de Serialmente, aquí en Pia Podcast. Capítulo 145 de este podcast con contenido muy gráfico. Nos quedan apenas 5 capítulos para acabar esta temporada, esta 4ª temporada que ha traído distintas historias de horror y les agradecemos por acompañarnos. Acompáñenos también en la Feria del Libro. También hacemos envíos fuera de la ciudad. Si usted quiere alguno de los libros que tenemos para usted, esté pendiente de nuestras redes y escríbanos. Apóyenos en este sueño llamado Feria del Libro. No siendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.